Bueno, después de haber visto cómo se representan los electrones en los niveles y subniveles, vamos a ver cómo queda la configuración electrónica de un átomo. ¿Y qué significa configuración electrónica? Es el ordenamiento sistemático de los electrones dentro de las órbitas de los átomos. Y para esto hay tres principios que nos dan el orden. El primero de ellos es el principio de Aufbau y nos dice que nos indica la ubicación de los electrones en la órbita de su átomo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se van llenando los niveles de más baja energía. Luego, el principio de Hund o de máxima multiplicidad. ¿Y qué nos dice el principio de Hund? Que se deben de ir llenando los orbitales secundarios, como son el S, el P, el D y el F, en orden también de menor energía. Quiere decir que primero se llenan los F, luego se llenan los P, luego se llenan los D. Y si se acuerdan, los S hay dos electrones. Puede haber dos electrones en un S. Entonces primero se llena el primer electrón, luego el segundo. En el caso de los P, se acuerdan que eran 6 y como nada más puede haber dos electrones por cada subnivel, entonces vamos a empezar a llenar el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente con los D y con los F. Y el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que cada electrón solo puede tener un número cuántico. O sea, que cada átomo o cada átomo de la tabla periódica no puede tener los mismos electrones. Todos los átomos de la tabla periódica deben de tener diferentes estados cuánticos o no deben de tener ninguno los mismos electrones. Y esos son los tres principios en los que nos vamos a basar para saber cómo ir acomodando los electrones en un átomo. Hay otro principio que es el de Heisenberg, que dice que no sabemos exactamente dónde poder localizar un electrón. Sabemos que está el núcleo, que están los orbitales, que están los niveles, los subniveles, pero Heisenberg nos dice que el electrón puede estar aquí, o acá, o acá, o acá. Que con exactitud cada instante no sabemos dónde está cada electrón, porque si tenemos estos dos subniveles, este puede andar aquí o acá, este acá, este acá. Y eso es lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Que sabemos que ahí están los electrones, pero no los podemos localizar todavía en el punto exacto donde se pueden localizar. Y de esa manera es como vamos a ir llenando nuestros niveles electrónicos. Ahora vamos a ver de una manera más práctica cómo hacer la tabla o principio de Hund. Es una tabla que todos los libros la traen, que viene siendo esta. Y ahorita vamos a ver cómo es o por qué se ordenan de esa manera.
¿Se acuerdan que en la tabla periódica hay solo 7 niveles? Entonces, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S y 7S. Son los niveles principales. Ahora vámonos con los subniveles. Si se acuerdan la configuración que teníamos, después del 2S sigue el 2P, después del 3S sigue el 3P, 3D, luego seguiría el 4P, 4D, 4F. Y si se acuerdan, después del cuarto nivel los electrones se repiten. Entonces sería el 5P, 5D, 5F. Luego se repetiría el del 3, que sería el 6S, 6D, luego el 7. Y de esa manera es como se hace la regla de Hund. Y esta es la que nos va a decir cómo vamos a ir ordenando los electrones. Y si se fijan, tienen todas las tablas unas flechitas. En este caso nos dice que esa es la primera. Luego nos dice que sigue el 2S. Luego seguiría 2S y 3P. Luego 3P y 4S. Y así es como van a ordenarse los electrones en los átomos. ¿Cómo lo vamos a ver ya prácticamente? Quiere decir que primero debemos de poner los electrones en el 1S, luego en el 2S, luego en el 2P y luego sigue el 3S. Después del 3S sigue el 3P, luego sería el 4S, luego el 3D, 4P, 5S. Se fijan, van en el orden: 1S, luego sigue el 2S, 2P, 3S, luego seguiría el 3P, luego el 4S, aquí, luego el 3D, 4P, 5S, y luego empezaríamos con el 4D, 5P, 6S, que vendrían siendo estos. Luego el orden sería el 4F, 5D, 6S, 7S. Luego el 5F, 6D y 7P. Y de esa manera es como vamos a ir llenando los niveles. Ahora, ¿se acuerdan cuántos electrones están en S? Solo 2 electrones. En el P, 6 electrones. En el D, 10 electrones. Y en el F, 14 electrones. Entonces quiere decir que en este S hay 2 electrones, en este S hay 2, en este P hay 6, aquí debe de haber 2, aquí en este P 6, en este 2, en este 10 y así sucesivamente. Entonces, como vamos avanzando en la tabla periódica, vamos a ir acomodando un electrón en cada nivel y en cada subnivel, pero en el orden que nos dice la tabla de Hund, que es esta. Y así los debemos de ir acomodando. Se los pueden aprender o pueden tener a la mano siempre su tabla periódica, y en esa tabla periódica casi todas traen esa regla de Hund al reverso. Entonces sí es necesario que vayan teniendo o comprándose una tabla periódica. Todas las tablas periódicas funcionan. Unas tienen más datos, unas tienen menos datos, pero todas sirven para lo que nosotros necesitamos.
Y de esta manera es como vamos a ir acomodando los niveles, los átomos en los elementos. No los átomos, perdón, los electrones en los átomos de los elementos de la tabla periódica.